se usa el término de militarización, por supuesto que es una reforma militarizadora y sobre todo es una reforma que cambia mucho los equilibrios cívico-militares en México. Te voy a poner nada más 3 ejemplos para que podamos ver hasta qué punto esto realmente pues es un cambio de juego importante para las 4 Fuerzas Armadas, ahora con la recién añadida Guardia Nacional, y no únicamente para la Guardia Nacional. Lo primero es que se elimina uno de los candados que han estado en nuestra historia constitucional desde hace más de un siglo en la Constitución, que es el artículo 129, y que precisamente se había redactado desde el constituyente original para limitar el poder de las Fuerzas Armadas, precisamente porque son corporaciones armadas, y no permitirles participar de los asuntos públicos y limitar su acción tal cual a los asuntos estrictamente relacionados con la disciplina militar. Ese es un artículo de la Constitución que así ha estado y que además nos ha permitido muchas veces retar la constitucionalidad de decisiones de autoridades civiles que se deshacen de responsabilidades y se las han transferido paulatinamente a las Fuerzas Armadas, favoreciendo una cosa que es muy importante, su empoderamiento económico y su politización con respecto, digamos, a un proyecto gubernamental más. Justo de este mapa del que hablas, ¿no? Es un trabajo que hemos elaborado en Revista Espejo, Valeria Estrada, César Ernesto Hernández, Alexandra Figueroa y tu servidor, para justo entender qué es violencia lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque por un lado, ciertamente el presidente hacía sus expresiones, la presidenta electa, el gobernador hacía tercia en este coro, ¿no? El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero creo que tiene algo de razón, en el sentido de que esto inició a partir de una decisión del gobierno de Estados Unidos sobre qué debía suceder en el tema de seguridad para ellos, sin ver qué es lo que está pasando acá, pero lo que también debe tenerse es una autocrítica, pues, sobre que si esto sucede es porque creció una impunidad, porque creció también una corrupción, porque se dejó crecer a redes de violencia, se dejó crecer también redes económicas de estos grupos criminales bueno, que ahora han puesto en jaque la ciudadanía una vez más. Esto ciertamente, y esto también lo comparto, esto no es inédito, esto no es algo que esté pasando de la noche a la mañana y de pronto en Sinaloa, sino que esto ha sido también parte de una compleja historia de complicidades durante bastantes años. Dos cuestiones muy importantes que no se referirían exclusivamente a ese Estado de la República. La primera cuestión es, ¿cuál es la razón de ser del Estado? En su origen, la razón de ser del Estado es atender el cuidado, la protección de la vida y del patrimonio de quienes habitan en ese Estado. Esa es la razón primigenia por la cual se crea el Estado. Y por eso tiene el monopolio de la fuerza. Ese es el segundo punto, precisamente, Pepe. Por eso el gran sociólogo Max Weber decía, cito, corresponde al Estado el monopolio en el uso de la violencia legítima. ¿Y esto qué quiere decir? Que para eso los estados disponen de las corporaciones policiales, de las Fuerzas Armadas, para poder en su momento imponer la ley y perseguir y sancionar a los responsables de los ilícitos, de los crímenes. Primera es que todavía México no se ve en el debate político abierto porque, primero, México es en términos relativos un poco irrelevante en la agenda de Washington. No estuvo en el mapa de la... Es decir, no estuvo en el debate. No estuvo en el debate. De los próximos los aspirantes presidenciales. Afortunadamente no estuvo en el debate. Dos, la discusión sobre la reforma judicial que está causando mucha preocupación lo es en círculos, sobre todo del Congreso de Estados Unidos y de empresas que operan en México y que ven con mucha preocupación. Y estas empresas han sido las que han presionado al embajador en México y han presionado a congresistas y senadores, que son los que han escrito varias cartas en las últimas semanas diciendo que la reforma judicial pone en duda el compromiso de México con el libre comercio.
Ahora, sí hay una preocupación y yo te diría que esta preocupación tiene que ver básicamente con que México está rompiendo las reglas del juego. López Obrador dice que esto es intervencionismo y no. Si tú y yo somos socios, Pepe, y tenemos una tienda de abarrotes, pues tú tienes derecho a decirme, oye Luis Carlos, llegaste 1 hora tarde a trabajar. Eso no es intervencionismo, tú y yo somos socios. Cuando México firmó NAFTA en el año 93-94, estableció una serie de compromisos que estamos rompiendo y por lo tanto... ¿En el orden laboral, por ejemplo? Lo estamos rompiendo primero en materia energética, que desde hace 2 o 3 años México empezó a darle trato preferencial a Pemex y a CFE en Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.